Bien, es muy curioso, ¿no?, que en las últimas semanas la represión policial en Colombia ha causado cerca de 50 víctimas mortales. Podríamos hablar de los bombardeos de Israel sobre Gaza, que han asesinado más de 250 palestinos y palestinas civiles, o que en los 2 últimos años la acción policial contra las protestas sociales han causado, por ejemplo, 34 muertos en Chile, 32 en Bolivia, tras el golpe de Estado, 8 en Ecuador, 2 en Perú. Todo esto está probado y documentado. Podríamos hablar de la narcodictadura de Honduras, de Colombia, pero aquí vemos que el Partido Popular nunca ha movido un dedo por estas víctimas y quiere que el Senado español apruebe una condena a Cuba por unas supuestas detenciones arbitrarias de las que apenas sí que aportan documentación. Hay una versión, que no digo ni que sea la verdadera ni falsa, que cuenta cómo Yandier García Labrada, de 37 años, vive en la provincia de Las Tunas y cumple medida cautelar de prisión provisional en espera de la celebración de juicio oral por un presunto hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor, un delito que es común. Su hermano, residente de la provincia de Holguín, difundió un vídeo en el cual afirma que Yandier es preso político, lo cual hasta ese momento nunca se había significado esta persona por activismo político anterior a su encarcelamiento. No me corresponderá a mí ni haré una defensa del gobierno cubano, ni mucho menos, pero sí que tocaría un poco poner en evidencia la hipocresía del Partido Popular. Nos hablan de apoyar a grupos de en su propuesta, grupos de la sociedad civil que trabajan en defensa de los derechos humanos en Cuba. Les recomiendo que vayan a la página del periodista estadounidense Tracy Heaton, que no es precisamente un simpatizante del gobierno cubano, y a su proyecto Cuba Money Project, donde se especifican las partidas con las que el gobierno de los Estados Unidos financia a cada uno de estos grupos de la supuesta sociedad civil que ustedes mencionan. Son 20 millones de dólares cada año entregados por las agencias federales a todo tipo de pequeños colectivos o medios digitales para hacer oposición al gobierno de Cuba, obedeciendo al discurso de Washington. Estos grupos defienden sanciones y el bloqueo a la isla, que impacta directamente en los derechos humanos y en las condiciones de vida de 11 millones de personas que viven en la Unión Europea. Podríamos comparar lo que hace este Senado y lo que ha hecho el Senado de Italia. Por ejemplo, el 14 de abril el Senado de Italia aprueba una moción en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. La moción fue aprobada con el voto favorable de 173 de los 194 senadores presentes en la sesión. Aquí, por desgracia, tenemos partidos que aplauden que se castigue a la sociedad civil con un bloqueo injusto e inhumano y usan sus turnos de mociones para presentar mociones como la presentada. Por eso nosotros pensamos que, sin entrar a criticar lo que es el gobierno de Cuba, sin entrar en el fondo de una detención, si es cierta o no es cierta, pensamos que aparte, no como sustitución de esta, lo que deberíamos hacer es lo que ha hecho precisamente el Senado de Italia, y es exigir el levantamiento del bloqueo que impone a la isla y que el próximo 23 de junio será condenado un año más por la Asamblea General de Naciones Unidas. Y también se celebrarán el día 15, el día 23 de junio, por lo menos 15 concentraciones en ciudades españolas. Por eso presentamos una enmienda para mostrar el rechazo como Senado al bloqueo e instar a que se lidere a nivel internacional la exigencia del fin del bloqueo político, económico y comercial para poder desbloquear también la situación política que se vive en Cuba. Gracias. A la derecha española únicamente le molesta Cuba y Venezuela, sin importarle, por ejemplo, la dictadura de extrema derecha o narcodictadura que existe en Honduras, que fue apoyada por el gobierno de Trump, la pobreza extrema de los gobiernos totalitarios y de derechas que han hecho en Centroamérica un auténtico infierno. ¿Traerá algún día a la derecha española una moción para condenar los asesinatos masivos en Colombia por parte del gobierno o paramilitares en los que lleva semanas? ¿Llevará algún día a la derecha española algún tipo de moción de condena contra el régimen de Bolsonaro, negando, por ejemplo, la evidencia del COVID o destruyendo el Amazonas? El golpe de Estado de Áñez en Bolivia contra Evo Morales, pues llevará algún tipo de condena al Partido Popular contra los crímenes de asesinatos en Chile o en Perú o en Colombia. Ya sabemos que no, porque aquí
Lo cómodo es hablar de Venezuela y Cuba. No sé ya las veces que hemos hablado de Venezuela, que sabemos que existe una situación preocupante en ese país, pero no menos que en otros países de su entorno. Pero claro, aquí el petróleo y los intereses geoestratégicos a los cuales defienden y no a las personas, como hemos dicho tantas veces, pues son los que mandan en su discurso. El problema no es si en América Central o América del Sur un régimen es autoritario o no. El problema es si es autoritario de derechas o no. Es la única preocupación que tienen. Cuando es un régimen autoritario de derechas, ustedes callan y por ese silencio se hacen cómplices. Tanto su moción en sí podía ser aséptica,